Hola, buenos días. Hoy es sábado y comenzamos con otro programa en vuestro canal Ecología Humana. Empezamos. My sweet Lord, my Lord, my Lord, I really want to see you, I really want to be with you, I really want to see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord. My Lord, my Lord, I really want to know you, I really want to go with you, really want to show you, Lord, that it won't take long, my Lord, my sweet Lord. Hola, antes que nada quería comentaros que quería darle gracias a uno de nuestros seguidores. Bueno, no sé si será un seguidor, pero que le ha mandado un mensaje a mi padre preguntándole que desde cuándo enseña ecología, desde cuándo es vegetariano, desde cuándo tiene el pensamiento ecológico y de difundir la ecología a los demás. Yo que recuerde, mi padre nunca ha cambiado de forma de pensar. Yo de que he sido pequeño, mi padre es Luis Rategui, ¿no? Yo de que he sido pequeño, he sido vegetariano, he practicado yoga, sigo haciendo lo mismo. Y desde que el 18 de enero de 1993 hemos comenzado con el Instituto Ecológico, yo prácticamente no he notado ningún cambio en mi vida. Sigo siendo vegetariano, sigo practicando yoga y como vegetariano como tal, sigo respetando a los animales, a la naturaleza, no como cadáveres, no visto con ropa de cuero y todo eso, respetando siempre a Dios, a la naturaleza, al mundo, a los seres humanos. Incluso es más, tengo una licenciatura en filosofía que la obtuve en la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima. He hecho, por ejemplo, también un máster en la Universidad Ricardo Palma, he hecho un doctorado en la Universidad Complutense. Bueno, lo digo porque mi padre dice, ¿no? Que, por ejemplo, aquí tengo el libro de San Agustín, que, por ejemplo, dice, San Agustín, la interioridad, el tiempo y el mal. Cuando el conócete a ti mismo implica algo más que mirarse en el espejo. Mi hermano y yo somos coautores del libro. También que quería comentar que si, por ejemplo, aquella persona que ha mandado el WhatsApp a mi padre, pues se encuentra algún vegetariano, alguna persona pues que sea vegetariana o vegana y le puede preguntar si es ecólogo o ecológico o qué, pues el vegetariano tal vez lo dude un poco, pensará, a ver, no mato animales, no como carne, respeto la naturaleza, rezo todos los días o por lo menos los fines de semana, no contamino, entonces dirá, bueno, pues yo soy vegetariano, pero pensándolo bien también soy ecológico, soy ecólogo, no contamino, no mato animales ni los como. Comí es natural, no afecta al medio ambiente ni contamina. Ecología y vegetarianismo no veo ninguna diferencia. Se puede ser ecologista, pero no vegetariano, pero todo vegetariano por naturaleza será ecologista, a mi entender, según mi sentido común. También quería seguir con los agradecimientos a aquel señor que nos mandó este WhatsApp, porque gracias a ello pues nos ha hecho reflexionar, pensar y explicar más que nada y explicar sobre no es que está viendo una mancha en la pantalla, y explicar más que nada nuestra postura. No seguimos a nada en concreto, seguimos en nuestro sentido común. El hecho de que por el mismo hecho de practicar yoga pues nos hace defender la naturaleza, el medio ambiente. Me acabo de acordar también cuando al principio comenzamos con el tema de la ecología, mucha gente decía, sí, defendamos la ecología. No, la ecología es una ciencia, no se defiende, se difunde. Lo que se defiende es el medio ambiente, el ecosistema y la naturaleza en sí. Recuerdo que en aquella época cuando fundamos el Instituto Ecológico, bueno, hablo en plural porque yo estuve en los principios de la fundación, estaba de moda
los documentales sobre la naturaleza en Panamericana Televisión, no estoy haciendo publicidad, cuando Alejandro Guerrero pues salía con su cámara iba a distintos paisajes naturales del Perú, distintas provincias, justamente habló sobre el Manu, que el Manu era la única zona en la que el hombre no había llegado con su contaminación a destruir la naturaleza. En aquella época justamente vinieron al Instituto Ecológico a visitarnos dos personas, me parece que eran de Colombia, que vinieron justamente, ¿no?, a decir que el Manu, que la naturaleza ahí estaba impoluta, que el ser humano no había pisado por allí nada, que habían hecho un estudio por satélite, que era el lugar más puro, sano y natural de la Tierra. A raíz de eso, pues entonces estuvimos hablando del tema de la ecología, el medio ambiente, pero pensábamos que la ecología era solamente respetar el medio ambiente. Pero más adelante se vio, y debido a que yo estaba justamente estudiando la filosofía, estaba terminando la licenciatura, que la ecología era algo más allá que solamente defender la naturaleza y el medio ambiente. Era pues proteger el hábitat de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque siempre hay que pensar a futuro, defender la naturaleza, nuestro entorno, llevando bien con las personas, también que haya un comportamiento ético, moral. Por ejemplo, yo no puedo decir que soy ecólogo o ecologista y luego salir a la calle a tirar patadas pues, a una planta o a maltratar a un perro. Eso no, nunca se ha visto eso. Sería algo incoherente si alguien nos viera a nosotros, vegetarianos, ecologistas, decir o hacer algo en contra de la naturaleza. Todos los días reciclamos. Aquí en España, por ejemplo, estamos en confinamiento y yo sigo reciclando los envases por un lado, las botellas por otro, el periódico o el papel por otro. Sin nada más que argumentar, y vuelvo a agradecer a la persona que nos ha mandado este WhatsApp, que nos haga estas preguntas. Y sin nada más que argumentar, pues comenzamos con el vídeo del Dr. Rategui. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Les habla Luis Felipe Rategui Pérez desde Lima, Perú, en el programa Ecología Humana. Muy bien. Antes de continuar con la secuencia del programa de educación, me voy a permitir por primera vez hacer una aclaración a la persona que me está pidiendo que aclare bien si son 20 o 50 años los que llevo en esta actividad de educación y de cosmovisión ecológica. Y aquí la respuesta. En realidad no hay ninguna contradicción entre lo que manifiesto, que durante 20 años he desarrollado un curso gratuito dedicado exclusivamente a profesores peruanos, porque la educación ha sido acá en el Perú. Y era producto de que en esa época venía funcionando una de las redes del Instituto Ecológico que había fundado el 18 de enero de 1993. En estas redes que había fundado, una de ellas era de educación ecológica o educación ambiental. La otra red era de filosofía, que fundó y dirigió en sus primeros tiempos el editor de este programa en Madrid, el filósofo Luis León Felipe, que a pesar de ser muy joven, ya había publicado un libro
sobre el pensamiento filosófico de San Agustín. San Agustín es uno de los grandes pilares, de las grandes columnas del pensamiento cristiano católico. Y entiendo pues que se dedicó muchos años a estudiar sobre los principios del bien y del mal. Y era bastante joven en esa época. Y publicó ese libro que fue presentado en la Universidad Ricardo Palma por el presidente de la Asociación Filosófica Internacional, el filósofo, sabio, maestro y director del comercio, Francisco Miró Quesada, y fue comentado por varios filósofos, la presidenta también de la Asociación Filosófica del Perú, en fin, una serie de filósofos. Y estuvo un lleno repleto en la Universidad Ricardo Palma la presentación de ese libro. También existía la Red de Ciencias, presidido precisamente por un profesor de la Universidad Católica, que luego fue becado y se fue a estudiar ciencias a Europa. La presidenta de la Red de Educación Ambiental era Fedelinda Yoplac, profesora del colegio, de un colegio, Buce de la Guerra, del cono sur de Lima, y que hacía una gran labor y se fundaron los clubes escolares de ecología, cuyo lema era siempre vigilante, porque se formaron comandos ecológicos entre los estudiantes que se ocupaban en todas las zonas donde habían colegios con clubes escolares de ecología de educar a la población para que no diríamos, sean causantes del deterioro del medio ambiente con basuras, con desperdicio del agua, desperdicio de la corriente eléctrica, en fin, todo aquello que en esa época estaba dando nacimiento a los movimientos ecológicos que surgieron a raíz precisamente de este instituto ecológico que fundamos y que fue el primer instituto ecológico acá en el Perú. Bien, entonces, los 20 años a los que me refiero a la enseñanza y difusión de la ecología que hice, porque recién yo aprendí allí, a partir de fundar el Instituto Ecológico, lo que era la ecología, lo que era la vida ecológica. Pero anteriormente, desde el 14 de abril de 1966, que fue la época en que me inicié en la yoga, en la alimentación vegetariana y en los valores universales, pues me inicié yo en la vida natural. Tuve, diríamos, una iluminación, tuve una luz, por un asunto pragmático, por un asunto de experiencia, y lo he narrado durante estos programas varias veces para que vaya quedando impregnado de que me inicié individualmente porque conocí a un maestro que estaba dando enseñanzas y cursos de paso por el Perú en la Universidad de Trujillo. Y venía precisamente con una profesional de la clínica naturista Lesaeta Acharán de Chile, María Río Seco.
Y entre ambos precisamente le dieron una receta muy simple a mi esposa que les hizo bajar de peso 20 kilos cuando ya estaba a 4 semanas de dar a luz a mi primera hija, que hoy precisamente ya cumplió los 50 años y un poco más. Y como los médicos no habían podido, porque en esa época era muy oscura, los médicos no estudiaban bien al ser humano, no sabían que la nutrición, por ejemplo, equivocada, causa enfermedades, que ahora sí lo saben, porque ya tienen en el pensum médico el estudio de la influencia de la alimentación en la salud de los seres humanos. Y pues desde esa época, hace ya más de medio siglo realmente, me inicié en estas ciencias de luz, que son la yoga que ayuda a conocer el cuerpo humano y descubrir las potencias que ha puesto Dios en el cuerpo humano y que se llaman los chakras, y que el mundo occidental no los conoce, pero sí los ataca, o los atacaba, porque las juventudes actuales que han nacido ya al empezar casi el 2000, pues ya no atacan, investigan, son mucho más inteligentes que lo que fuimos nosotros los del siglo pasado. Porque hasta el siglo pasado y durante 2000 años había mucha oscuridad en el mundo occidental y desconocíamos todo. Y yo fui precisamente convencido porque funcionó en mi familia el vegetarianismo, el naturismo y la yoga. Y realmente a mí me gusta pues contribuir con la colectividad, por eso quise ser político y fundé un movimiento político y después me di cuenta que realmente que los seres que buscan la política pues tienen otra intencionalidad quizás muy limitada. Pues yo fundé en esa época el movimiento humanista, el primer partido que planteaba al hombre como, diríamos, centro de la vida. Y eran realmente mis primeros tanteos en el conocimiento universal, en la sabiduría del vivir. Y pensé que desde la política podía plasmar mediante leyes que la humanidad, o cuando menos en el Perú, la humanidad cambie y viva más inteligentemente. Pero ese partido que fundé, pues, me convenció de que ese no era el camino y deshice el movimiento humanista, el MUC, que tenía como lema simbólico precisamente una H, la H, que después la ha tomado un partido político con ese mismo nombre, pero cuando se le pregunta por qué tiene como símbolo la H no sabe explicarlo. Yo tenía un concepto científico y filosófico y de conocimiento del hombre, por eso puse como símbolo la H. La H no significa sencillamente por humanismo, sino por un concepto más profundo. Entonces, he estado 50 años y más predicando la yoga, porque la he predicado como un predicador gratuitamente, y el naturismo y el vegetarianismo. Pero en las instituciones que yo estaba, pues realmente, y con el paso fugaz de ese maestro, no se había entendido muy bien todo lo que significaba el naturismo. Pero yo me dediqué a estudiar profundamente y me di cuenta que el naturismo también significaba no tomar gaseosas, eliminar el azúcar, controlar el consumo de sal y incorporarlo a la vida de uno como algo permanente y estar siempre vigilante.
de no desviarse de esa corriente de pensamiento. Y en ese lapso, yo realmente he estado en instituciones que difundían el vegetarianismo, el naturismo y la yoga, pero en las celebraciones, pues, se celebraba con gaseosas, con dulces, con tortas, con esas cosas. Y yo realmente no he querido nunca discrepar con estas buenas instituciones, nobles instituciones, que gracias a ellas es que existe todo este movimiento en el Perú y hay miles de personas muy sanas y que están contribuyendo a una reeducación de la humanidad. Pero los 20 años se refieren a que en este camino yo crecí en mi interpretación de la vida, de la naturalidad de la vida. Y me alejé de esas instituciones que permanecen, diríamos, dentro de ese campo de entendimiento, ¿no? Y yo pues me incliné más radicalmente a una vida más estricta de disciplinas. Entonces no hay ninguna contradicción. Y si más adelante pues descubro algo mucho más radical que lo que llevo ahora de disciplinas, pues seguramente que me matricularé y ayudaré mientras viva, porque bueno, ahora ya me aproximo a los 80 años. Entonces no hay ninguna contradicción. Y la otra pregunta que me hace usted con alguna intencionalidad es: ¿a qué gurú sigue? Yo realmente no sigo a ningún gurú, Sigo a mi gurú interno, a mi ser interno, al que brota de mi silencio interno, de mis disciplinas, que me explican realmente cómo seguir adelante con el despertar de la conciencia y con el caminar tranquilo, relajado y con los brazos abiertos. Sí, yo he conocido a gurús, he conocido a varios gurús, y yo llamo, por ejemplo, mi primer gurú, porque gurú significa maestro de algo superior que uno no conoce y que el conocimiento oficial no lo entiende. Yo llamo mi primer gurú a aquel hombre con quien visité muchas universidades del Perú, fundando el movimiento social cristiano, movimiento universitario social cristiano, fundado por el padre Romeo Luna Victoria, a quien yo llamo mi primer maestro, realmente que me despertó mucho. Romeo Luna Victoria tenía como lema: hagamos de la política una ciencia exacta y de su aplicación una técnica depurada. Imagínense hacer de la ciencia política una ciencia exacta y de su aplicación una técnica depurada, es decir, una aplicación política con el ejemplo. ¿Y dónde va a haber ejemplo en los partidos políticos y en sus integrantes? Si cada quien se inicia en la política con el afán de puestos, de educación, de prebendas. Y esto hablo yo con relación al Perú. En el Perú, miren pues, ¿qué ha pasado con nuestros presidentes? Uno se suicidó, otro está huido, otro está preso, otro está a punto de meterlo a la cárcel. Y el actual, los políticos interesados están a punto de darle un voto de extrañeza y que renuncie a la presidencia, habiendo hecho ya 2 o 3 intentos. Eso es la política, es una guerra. Y dentro de la filosofía de la yoga, la filosofía del naturismo, es una filosofía de paz, es una filosofía del silencio, es una filosofía de la fraternidad universal. Y yo pues en estos programas he indicado que he atravesado, diríamos, muchas instituciones, no me he apartado de ninguna, a todas ellas pertenezco, a todas ellas integro, porque todas tienen ideales de fraternidad,
de paz, de comprensión, de sabiduría, de vivir sano. Pero no soy ningún fanático de ningún gurú. Y usted me dice que es budista. Pues el budismo no es fanatismo ni malintencionado en sus preguntas. Pues, ¿por qué Buda dispuso que en el budismo o en lo que él difundía no se sigan a gurús? Porque Buda venía pues de haber continuado la enseñanza de la era de Aries. La era de Aries, como he dicho en uno de mis programas, era una época muy violenta. La influencia de Marte en la Tierra, el hierro en la mente de los individuos origina mucha violencia y todo el mundo era pleitista. Por eso los maestros, los gurús, porque gurú es un término sagrado en la India. Los gurús son seres que han sublimado su vida y se dedican a enseñar a los que no tienen este conocimiento de vivir sanamente, fraternalmente y en paz. Los gurús son unos seres especiales. Pero claro que hay gurús y gurús. Y Buda decía que no sigan a ningún gurú porque los gurús esclavizan a sus discípulos y maltratan a sus discípulos. Lo que pasa es que posiblemente no entendió tampoco Buda en esa época que los gurús de la era de Aries, los gurús enseñan a vivir prácticamente a un ser humano de acuerdo a los tiempos que viven. La humanidad salía de la era de Aries, entraba a la era de Piscis y ahora estamos entrando a la era de Acuarios. Entonces los gurús de esa época entrenaban a sus discípulos en una especie de yoga dinámica, las artes marciales, como ya lo he dicho en un programa anterior, donde se desarrollaban las fuerzas internas del ser humano. Y los maestros vivían en unas escuelas especiales y todos ellos entrenaban en artes marciales. Y para los artes marciales le enseñaban a los discípulos en estar vigilantes, en estar atentos. Y estar atento significaba que incluso cuando tú estabas durmiendo, tenías que tener una parte de tu ser muy atento por si te vinieran a atacar, a pegar, a robar. Porque siempre han andado bandas de malhechores abusando realmente de la gente sana, que son la gente que vivía desde antes en los pueblos, en las ciudades, gente pues sin protección. Y salían los discípulos de los gurús, los samuráis, por ejemplo. Ustedes saben mucho de artes marciales, porque en los últimos años el séptimo arte, la cinematografía, nos ha presentado muchas películas, muchos films de cómo pues aprender a defenderse. Yo mismo a todos mis hijos los hice aprender artes marciales y les contraté un profesor que iba a la casa a enseñarles artes marciales, porque consideraba importante en una ciudad violenta, que en esa época era violenta. Imagínense, cuando vine a Lima el año 75, la consideraba violenta. ¿Qué? Era una ciudad pacífica con lo que existe hoy día, donde atracan con ametralladoras, con fusiles, con pistolas, revólveres de alcances especiales, y acá vivimos un caos con la delincuencia. En fin, Bueno, eso enseñaban los gurús antes del Buda. Y entonces venía un gurú casi en puntas de pies donde estaba durmiendo un discípulo, con un garrote, y le daba un garrotazo, y el discípulo tenía que estar atento y parar con algún palo, con un arma, parar el garrote que le daba el maestro y contestarle al maestro. Y así se trababan en una lucha. Indudablemente que si el discípulo seguía durmiendo le caía un garrotazo, pero seguramente pues que el maestro no se lo daba fuerte, sino era para entrenarlo. Ese era el despertar de aquella época, despertar fuerzas que tiene el ser humano
para que el abuso guerrero de esa época de Aries no atacara pues a los débiles y que los débiles aprendan a defenderse. Pero los gurús de la India, pues son seres, porque todavía existen algunos cuantos gurús, son seres divinos, que enseñan y andan pues allí errantes o en cuevas, casi no comiendo, viviendo, rezando, orando y proyectando energía para la paz del mundo, que quizás sea por aquella energía, por aquellas oraciones que el mundo mantiene su equilibrio. Usted como occidental que es budista, averigüe sobre las religiones orientales y no se dedique a atacar. Averigüe primero. Que yo no soy ningún tonto que sigue a alguien que no tenga preparación, porque los orientales es otro mundo, pero ahí también habían los gurús que enseñaban así, no por esclavizar, como dice usted, a los discípulos, sino por enseñarles. Posiblemente usted se puede encontrar con gurús que no son gurús y que se llaman gurús. Hoy le llaman a un marquetero gurú, a un profesor de educación física gurú, a uno que vende más dicen el gurú de las ventas. Como acá le llaman pues en algunos restaurantes el pollo ecológico, un pollo frito con papas fritas, cuando ese es destructor del hígado y del sistema digestivo del ser humano. En eso quedan las enseñanzas. El sistema de comercio los incorpora. Y las personas que no piensan, pues toman las primeras opiniones y las difunden. Pero gracias por usted haberme transmitido estas inquietudes que tiene. No hay una contradicción. Yo hace 50 años que difundo la yoga y el naturismo. Y desde el 18 de enero de 1993 difundo la ecología. Antes del 18 de enero de 1993 yo confundía, diríamos, para mí la ecología era el medio ambiente. He estudiado tanto la ecología que ahora estoy planteando una cosmovisión ecológica. Y fundé pues 4 redes, una red de ética ecológica, una red de ciencia ecológica, una red de arte ecológica y una red de producción ecológica. 4, siempre yo he realizado la importancia de estar orientado en la vida. Y como en la vida nos orientamos por sur, este y oeste, norte, sur, este y oeste, y en la ecología nos orientamos partiendo de que la vida es una resultante y combinativa expansión de los 4 elementos aire, agua, fuego, tierra, el famoso chon de la ciencia, y que eso es lo que debe orientarnos en la vida. Yo también pues considero 4 fuerzas de orientación. La ciencia, con base epistemológica, con base, diríamos, en la comprensión de la metodología de la investigación científica. La estética, el arte, con base precisamente a la ecología y a la participación del artista, el observador y la obra de arte en el proceso creativo. Es decir, en la estética, en la música, en la pintura, en el séptimo arte. Séptimo arte, la cinematografía, porque reúne la pintura, la música, la fotografía, la iluminación,
la literatura y todo ello, sintéticamente, es el arte de Aquarius, la cinematografía. Y la ciencia, precisamente, que ahora la ciencia de Aquarius está empezando con la ciencia cuántica, que nació en 1900, y que ya en los primeros pasos ha dado como resultado este enorme desarrollo científico y tecnológico que tenemos a partir de 1950. Y también esta conducta fraternal y de ayudarnos que empezó pues en 1948 y como consecuencia de ellos se ha fundado pues las Naciones Unidas, que es un primer intento de hacer una fraternidad universal y un gobierno político, ordenador mundial, diríamos, con la tecnología actual, desde las Naciones Unidas, muy especializada y con maestros a la cabeza, se puede orientar el mundo de una manera educativa y dando libertad a todas las células, a todos los organismos, a todas las regiones del país, que vienen a ser sencillamente comunidades-estados, ciudades-estados, como lo había en el antiguo Perú. Por eso yo planteo de que en el Perú hubo un gobierno ecológico antes de la llegada de los españoles y antes de la llegada de los incas. Los pueblos anteriores a los incas fueron precisamente gobiernos ecológicos. Por eso me referí pues a Chan como una ciudad de administración de producción, a Tucumán como una ciudad religiosa, donde estaban los sacerdotes, porque hay ahí 7 pirámides truncas, y ahí se trabajaba el oro y la plata, característico precisamente del aspecto místico de estos dos metales, que son sagrados, el oro y la plata. La ciudad de Chavín de Huántar, una ciudad especializada, precisamente una cultura especializada en la ciencia. Ahí está la ciencia pre-inca, hay que investigarla. Y Luis Cosi Salas y su maestro, precisamente Julio C. Tello, el médico, dedicaron su vida a estudiar eso. Y está Paracas, con los tejidos, los colores, y así podemos hablar de las diferentes comunidades independientes que habían en la época pre-inca, y donde no gobernaban los políticos, sino gobernaban los mayores que eran muy respetados y que los elegían la comunidad, porque todos se conocían entre sí. Y los mayores ya no tienen hijos que mantener, ya no tienen familia, y han desarrollado una conducta que los de ese momento, de esa civilización, de esa comunidad los conocen. Pues eso planteo, y esa es la cosmovisión que estoy queriendo elevar a todo el universo terrestre como un modelo para lograr una civilización de fraternidad, paz y amor en estos próximos 2000 años de la era de Aquarius, porque después la era de Aquarius será pues revisada y ampliada por la era de Capricornio, que es una era pues más concreta, más práctica. Seguramente en Aquarius nos habríamos ido ya, diríamos, habríamos volado hasta las nubes con alas como ángeles, y Capricornio vendrá a bajarnos de esas alturas y hacernos vivir una vida más concreta, más pragmática. Pero ese es un futuro. Y lo que estoy diciendo es en base a los grandes ciclos de evolución de la humanidad, que el único libro que el ser humano no ha podido destruir es el cielo, los astros. Ese es el libro que los seres humanos ahora no han podido destruir todavía. Estudiemos la astrología, no la de radio, televisión, y de dedicar su vida a adivinarle la suerte a gente descontenta con su vida y frustrada, que no sabe cómo vivir porque no le han enseñado a vivir. Por eso estamos planteando una nueva educación que tenga como base
primero descubrir lo que genéticamente trae el ser humano en su vida para dedicarse a ello. Y el que debe dedicarse al arte, no enseñarle matemáticas, aun cuando las matemáticas pueden ayudar en el arte, pero eso sería mucho más adelante. Y al que tiene orientación científica, pues no le vamos a enseñar matemáticas, pero le podríamos enseñar deporte. Usted ve como algunos expertos en la física cuántica ahora dan entrevistas jugando tenis porque les gusta el deporte. En fin, de eso trata este programa. Y bueno, usted tiene intención de visitarme, pues yo lo recibiré ampliamente, será bien recibido, pero pues estudie eso del budismo. El budismo no acepta gurú, porque los gurús que habían en la era de Aries y que posiblemente sean los que conoció Buda eran maestros, nobles, sanos, y no pues esclavizaban. No esclaviza, un gurú no esclaviza. Aquel que quiere esclavizar a un discípulo para que le sirva, lo mantenga, ese no es gurú. Los gurús andan sin un centavo en el bolsillo. Los gurús han renunciado a familia. Los gurús no tienen familia. Son gurús precisamente por eso, porque han superado la vida humana y viven para servir a Dios. Y como los gurús posiblemente están buscando a Dios, que quizás lo entiendan o no lo entiendan, pero sí saben que la representación más perfecta de Dios en la tierra es el hombre. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, como nos dicen todas las principales religiones que ha creado el hombre. Bueno, se me fue dando esta explicación el tiempo. Será hasta la próxima semana. Termino diciendo que escuchen el sonido del silencio. Me han mandado una canción muy bonita que se llama El sonido del silencio, que yo la escucho todos los días, porque es una síntesis de sabiduría esa canción. Y solamente el silencio nos hace ver la luz, solamente el silencio nos hace escuchar la voz interna. Así que desde esta tribuna, diríamos, universal, agradezco a la hermanita que me mandó esta canción, El sonido del silencio, que la tengo ahora como mi canción. Con mi saludo de paz y salud en su vivir, me despido hasta la próxima vez. Sabias palabras del doctor Reategui. Y bueno, pues quería decir que si alguien tiene alguna duda, preguntas o consultas, que nos las haga. Yo cuando he sido profesor, tengo más de 7 años de experiencia docente, siempre le decía a los alumnos, cualquier duda que tengáis, así por tonta que sea la pregunta, hacedla, porque no solamente vosotros tendréis la duda, sino también algún otro compañero. Y ya le digo, hacernos preguntas, os responderemos, y alegremente, por más que el doctor Reategui parezca a veces enfadado cuando quiere explicar algunas cosas, es que, pues, aparte que no manda un vídeo, sino un audio, pues a lo mejor pone más ímpetu en una frase, más énfasis en otra, o sino que, pues, quiere que la persona, porque cuando uno es profesor, a veces tiene que repetir 2 o 3 veces lo mismo para que el alumno entienda. Y bueno, no quiero daros más la lata se reciclan, luz que apagas, luz que no apagas, y nos vemos hasta la próxima entrega. Un saludo, defendamos la naturaleza, difundamos la ecología, protejamos el medio ambiente y emanémonos más. La contaminación está en todas partes y ya sea la contaminación del ruido, la contaminación de los gases de dióxido de carbono, la contaminación cultural, también hay contaminación cultural, en las redes sociales sobre todo, cosas noticias fake que ponen. Y pues, sin más que comentar, nos despedimos hasta la próxima vez. Hasta luego.